Bienvenidos de nuevo al blog de Mireia de Garens Advocats. Hoy vamos a seguir retomando, ¿verdad?, estas materias muy interesantes, como es qué ocurre tras la defunción de una persona, estas materias sensibles y que respecto de las que consideramos que debemos de seguir teniendo estos conceptos básicos a la hora de tratar su contenido. ¿Qué bienes son los que integran una herencia? Pues los bienes que integran una herencia son aquellos bienes, son derechos, pero también obligaciones. Aquellas obligaciones que además no se extingan a la fecha de la defunción, en este caso del testador o del causante. Por lo tanto, si vamos a prever que puedan existir deudas, no en el momento en el que se vaya a aceptar la herencia, sino con posterioridad, como sea que vamos a heredar bienes, obligaciones y deudas, valoraremos si la mejor opción será aceptar la herencia a beneficio de inventario. Ya dijimos en otras sesiones anteriores que era aceptar la herencia a beneficio de inventario. La diferencia con la aceptación pura y simple, donde la persona, en este caso nombrada heredero, lo que hace es sustituir la persona del causante, representa que hereda todos los bienes, los derechos, las obligaciones, de tal forma que si existen más deudas heredadas, pasa a responder el heredero que ha aceptado pura y simplemente con su patrimonio. La diferencia, como decimos, con la aceptación a beneficio de inventario es que no responde el heredero con su patrimonio personal para el caso de que en un futuro existiesen unas deudas que superasen el activo de la herencia. Por lo tanto, herencia hemos dicho que es activo y es pasivo y que valoraremos, y en el mejor de los casos en el que tengamos esas sospechas de que puedan existir deudas, desde luego que la mejor opción es aceptar la herencia a beneficio de inventario. Y ¿todo integra una herencia? ¿Todo lo que tenía el causante a la fecha de su defunción? Pues no, hay determinados bienes que no van a formar parte de esa herencia, como por ejemplo, pues determinados bienes o derechos, correcto, que por su carácter de duración vitalicia, por su carácter personalísimo, se extinguen con la persona del difunto. Por ejemplo, imaginemos que en este caso el testador tenía a su favor un derecho de habitación, que es el derecho a ocupar una habitación mientras viva la persona. Pues bien, si fallece la persona del causante, automáticamente ese derecho de habitación que tenía se extingue y no se hereda, no va a formar parte de ese patrimonio, de ese activo de la herencia de esa persona. Lo mismo ocurriría con el derecho de uso, o lo mismo ocurriría con el derecho de usufructo, es decir, si esa persona, hablamos del causante, no hablamos lo que el causante pueda él definir en su testamento a favor de determinadas personas a las que sí que les puede dejar el usufructo, hablamos que el testador es beneficiario de acuerdo de un derecho de usufructo, a su fallecimiento se extingue. No se hereda. Hay otros derechos también que por su carácter personalísimo no se heredan. Por ejemplo, la patria potestad, la tutela, aquellos contratos, por ejemplo, que por su carácter de intuitio personae tampoco se pueden heredar. Por ejemplo, imaginemos que el causante es un pintor famoso respecto del que otra persona le haya encargado pintar un cuadro. Pues evidentemente, en el momento en que fallece, en este caso el testador, el contrato queda extinguido, no se hereda, ¿de acuerdo? Hay otros derechos que también por lo que decimos, ¿no?, por este carácter personalísimo que se extingue a la fecha de la defunción, no van a formar parte nunca de lo que sería el patrimonio o este activo de la herencia que en su caso va a aceptar pura o simplemente o a beneficio de inventario, en este caso el heredero. Pero aparte del activo, del pasivo, es decir, ¿no?, de esta masa hereditaria, ¿existen otros elementos u otros conceptos que tengamos que tener en cuenta a la hora de gestionar o tramitar una herencia? Pues sí, tenemos que tener en cuenta una figura que es un concepto llamado el ajuar doméstico. Muy posiblemente muchísimos de ustedes han escuchado hablar, ¿verdad?, del famoso 3% que se suma al valor de la herencia. El ajuar doméstico significa que
se entiende que en este caso el testador o el causante ha hecho uso y ha afectado de forma personal bienes de la herencia. ¿Por qué? Porque yo recibo una casa pero no la recibo vacía. Se presume que es una casa donde existe un ajuar, pues desde un mobiliario, unas cortinas, un menaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, se presume que en esa herencia que yo estoy recibiendo como heredero, esa herencia tiene unos bienes que la agencia tributaria lo que hace es darle una valoración equivalente al 3%. Pues bien, recientemente por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, por cuanto se planteó la cuestión de ¿y todo tiene que sumar ese 3%? Es decir, ¿el dinero también se tiene que sumar a ese 3%? ¿Siempre va a ser un 3% que se deberá de adicionar cuando liquidemos el impuesto como un valor más al valor ya que se le da a toda la herencia? Pues bien, lo que dice el Tribunal Supremo, concretamente la Sala de lo Contencioso Administrativo, es que evidentemente se puede contrarrestar. Si yo recibo una herencia en la que no existe ajuar, yo podré probar, porque así se permite, prueba en contrario, es decir, pues que esa vivienda en concreto estaba ruinosa y no existía mobiliario. O incluso también cabe la posibilidad de darle un valor mayor al 3% al ajuar. Pero en lo sustancial, lo que se nos está diciendo por parte del Tribunal Supremo, concretamente de la Sala de Contencioso Administrativo, es que no todo es ajuar. El ajuar será aquellos bienes que realmente hayan tenido esta afectación o este uso particular y personal por parte del causante. Por lo tanto, en principio, el dinero, los títulos de acciones y todos aquellos otros elementos que no tengan ese uso directo no tendrán por qué adicionarse respecto de estos bienes en concretos el 3%. Pues bien, señores, hasta aquí información relativa a cuestiones, ¿verdad?, relacionadas con las herencias, el activo, el pasivo. Y en el próximo post, ¿tengo que liquidar una herencia? ¿La deben de liquidar todas las personas que por título de herencia aceptan la misma? ¿Y los legatarios? ¿Y los legitimarios? ¿Y qué plazo tengo? Pues bien, todo esto, señores, lo veremos en el próximo post. Muchas gracias por acompañarnos.